Europa, por así decirlo, occidental, a través de una selección de 50 títulos producidos en los últimos 15 años y, además, como siempre, acompañado, como solemos hacer en el festival, por una publicación en la que también se reúnen varios artículos sobre el tema. Yo no voy a hablar mucho más porque, como veis, tenemos un montón de invitados hoy. Además, estamos muy contentos porque hemos conseguido reunir aquí a algunos de los más significativos y mejores cineastas actuales de varios de estos países y realmente es un orgullo tener una mesa como esta. Sí me gustaría sencillamente agradecer a todas las personas que nos han ayudado con este ciclo, los autores del libro, algunos de los cuales están aquí en la sala, como Stefan Urik, Ana Sielova, que están allí atrás y que han colaborado en el libro. También a los organismos e instituciones que nos han ayudado a preparar el ciclo, con copias, etcétera. Tenemos aquí a Katarina Tonkova del Slovak Film Institute, Markéta Santrokova del Instituto del Cine Checo, Vera Satopkova creo que está por allá detrás, que es del Centro Cultural Checo de Madrid. Muchas gracias a todos ellos por ayudarnos con las copias, etcétera. Y bueno, voy a dar la palabra primero, quiero presentar a mi derecha a Mathieu Daga, que es nuestro delegado, trabaja con nosotros en el festival como delegado de Europa del Este, hace un gran trabajo descubriéndonos las películas que se hacen ahí y me gustaría decir que sin él esta retrospectiva hubiera sido absolutamente imposible. Ha hecho un trabajo magnífico de búsqueda, selección, recomendaciones de títulos, ha coordinado el libro también y realmente pues sin Mathieu posiblemente este ciclo no hubiera visto la luz, así que me gustaría agradecerle. Él va a moderar un poquito esta mesa, le voy a dar la palabra a él, pero sí me gustaría primero presentar a los directores que tenemos aquí hoy. Empezando por allí, tenemos a Ana Viduleya, que es una de las codirectoras de la película Vogelfrey, que está una película letona, que está en la retrospectiva. Peter Kerekes, de Eslovaquia, que nos trae su película Cooking History. A su lado, Cristina Busoité, que ha presentado ayer precisamente, pero todavía hay más pases, la película Vanishing Waves. A su lado, Šarūnas Bartas, de Lituania, también, como Cristina, que nos trae su película protagonizada y dirigida por él, Easter Drift. Además, tiene un pequeño papel también en la película de Cristina. A mi lado, Malgorzata Szumowska, que viene de Polonia, ha presentado su película 33 escenas de la vida. Además, Malgorzata ha aceptado amablemente la invitación de ser miembro del jurado de nuevos directores, donde, por cierto, este año también tenemos películas, tenemos una película húngara, tenemos una película búlgara, una película de Letonia, con lo cual seguimos también buscando nuevas películas de estos países en nuestra competición. Por este lado, Bodan Slama, que regresa a San Sebastián después de haber ganado la Concha de Oro en 2005 con la película Algo parecido a la felicidad, que también está en la retrospectiva. A su lado, Mira Fornay, también de Eslovaquia, que presenta su película My Dog Killer, ganadora del Premio del Tigre en el Festival de Rotterdam en 2013. Más allá, Marian Krishan, que nos visita también, yo creo, por segunda vez en San Sebastián. Compitió hace 2 años con su película Rocker y ahora nos trae aquí a la retrospectiva su primera película, Morgen. Y finalmente, desde Moldavia, allí atrás, Ana Felicia Stelniku, que nos trae su película Panígida. Como veis, tenemos una increíble selección de cineastas y de países. Ya sin más, Mathieu, si te parece, te cedo la palabra y nos introduces un poco el tema. Sí, muchísimas gracias por venir. Está diciendo que aquí en España y en Europa Occidental no conocemos tanto acerca de la Europa Oriental. Y, de hecho, cuando empecé el trabajo hace 5 años, el equipo del festival pensaba que yo sería especialista porque vivía en Eslovaquia, que era un experto en lo que era cine de Europa del Este. Yo no soy especialista y no quiero puedo empezar a decir que soy especialista después de estos 5 años de trabajo, pero también yo me encontré en la tesitura de descubrir básicamente qué era todo este cine. Pero quizás el espíritu de esta retrospectiva es que no cubrimos los últimos 15 años desde el año 2000, pero la idea era de no ver
digamos, las películas más representativas, más impresionantes, sino la retrospectiva de nuevos talentos. Una de las decisiones clave fue la de seleccionar películas de realizadores que empezaron a hacer largometrajes desde el año 2000. Tenemos dos directores, Sean Desvod y Batas en Bondos Lama, que empezaron un poco antes, pero el núcleo de la retrospectiva es hablar acerca de la generación. Es una generación que crecieron en los años 80, la mayoría de ellos eran estudiantes haciendo sus películas en los años 90, por tanto, y empezaron a hacer sus largometrajes. Muchos de ellos han hecho 1, 2 o hasta 5 películas a partir del 2000, y por tanto yo creo que es un buen momento para mirar hacia atrás y ver lo que se ha realizado en los últimos 15 años y hablar un poco acerca de esta generación que a veces se ha llamado la generación de la transición, porque son las personas que conocen la vida comunista desde su niñez y realizar películas tras de la caída del muro de Berlín, porque cuando empezamos, bueno, así es el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, cuando empezó la retrospectiva, y esa es la otra cara de esta generación, porque esta transición es algo que quizás se ha contemplado de manera positiva, pero siempre es una especie de transición que nunca acaba. Y el término que se empieza a acuñar es como una especie de algo. Es algo que siempre estamos en modo de transición, pero evidentemente las realidades son bastante diferentes. Las películas reflejan estas transiciones en cada uno de los países. Y en nuestro enfoque, abordaje, intentamos dedicarnos a 3 partes o áreas. Una es la cine de los Balcanes, Yugoslavia con Rumanía, con Bulgaria. Uno es la Europa Central con Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría. Y luego también en los países del Báltico, Estonia, Letonia, etcétera. Y aquí vemos unos representantes de estos países con distintas realidades. Lo que quisiera comenzar diciendo es quizás preguntar a estos realizadores y realizadoras si se sienten parte de una generación en transición o si no es un término que les gusta identificarse con él. Así que quizás, no sé, ¿quién está dispuesto a romper el hielo? Roberto. Ya lo hemos hecho varias veces. A ver, ¿quién se atreve? Les puedo decir que cuando yo estudié en la Escuela de Televisión Nacional y de Cine en Londres, Maury Thomas de Cambridge, un tutor, me dijo lo siguiente: Ana, no te vamos a enviarte a Siberia. No ocultes la historia, cuenta la historia directamente. No tienes que ocultar el significado que subyace bajo otra capa, por así decirlo. Y por eso siento que sí estoy quizás en transición, o quizás hay otra palabra más elegante, pero de repente esos 50 años de esclavitud comunista ha dejado marcas en nuestra manera de pensar o en pensamiento. Yo creo que podemos utilizarlos de manera positiva, y a mí me encanta, de hecho, las películas de la zona báltica, es decir, que siempre tienen dobles capas, y el juego de buscar ese pensamiento que es el único territorio que tienes libre, en el que nadie puede invadirte, es decir, tu manera de pensar, tus pensamientos, encontrarlo a base por detrás de palabras y hechos. El pensamiento verdadero es un juego increíble, y en la zona báltica, en el cine, jugamos ese juego a menudo, y yo disfruto de esto. Gracias.
Lo has dicho tan bonito y tan perfecto, Ana, que, bueno, yo creo que todos tenemos el mismo sentimiento. Crecimos en esa especie de pensamiento doble, es decir, qué es lo que se permite hacer en casa, no se permite hablar en la calle y en público. Y esto está tan arraigado en nosotros, no solamente como realizadores, sino en la público de nuestra generación también. Así que, como todas las generaciones, tiene su generación de realizadores de cine. Así que la cuestión de Mathieu, de si nos encontramos en una generación de la transición, aunque no lo sentimos, somos la generación de la transición. Yo soy un representante y quizás de una generación un poco más joven que la generación que se encontraba en medio, pero yo por lo menos la academia, los profesores que solía darnos de los trabajadores de otros realizadores, yo tuve esta influencia, y mis primeras influencias fueran como Tarkovsky y la ola de los años 70, Antonioni, Fellini, y realmente me ha marcado profundamente en mi trabajo. Así que, y luego más adelante en las películas, de manera inconsciente, he intentado, me ha parecido interesante jugar con jugar y ocultar los significados, pero a la vez también tener la alegría de poder contar las historias. Y en mi caso específico, dado que he crecido como fan de la ciencia ficción, del cine de ciencia ficción, me encuentro que es una buena plataforma para poder contar historias y ofrecer ideas visuales y filosóficas a la vez, mezclando este juego oculto que la gente ha mencionado con anterioridad. Pero por lo menos desde mi punto de vista, yo encuentro que me parece una buena manera de hacer las cosas. Yo, de hecho, yo no veo la diferencia entre este, oeste, África, Australia, porque todo está cambiando y el cine ha cambiado también. Durante los últimos 20 años he empezado más o menos a trabajar en el cine hace unos 30 años, pero en los últimos 20 años todo está cambiando, todos los medios, todo cómo podemos conseguir las películas y realizarlas, etc. Así que existen diferencias. Digamos, en la antigua Unión Soviética podías hacer películas solamente si eras un realizador profesional y pasando a través del gobierno o la línea gubernamental. Y en este caso, tus películas se podían mostrar o proyectar, pero solamente en tu país, quizás, pero había otras historias que realmente muestran que no existe realmente una diferencia. Podría mencionar lo mismo Tarkovsky, que has mencionado, Cristina ha mencionado antes. Sus películas en la Unión Soviética tuvieron presupuestos enormes, como presupuestos de alto nivel, tipo Hollywood, en Moscú. Y cuando él se marchó a Italia, hizo su primer largometraje con un alto presupuesto, porque la primera persona que había abordado el tema de una sociedad extraña que apareció de repente en un país occidental, pero la última fue muy difícil porque la película que realizó no fue demasiado comercial y para conseguir dinero al final, bueno, era casi un problema muy difícil, es decir, no podía conseguir financiación para sus películas. Así que todo el mundo está libre en sí mismo y también libre para poder contar una historia, pero vivas donde vivas, en un país de tiranos o en cualquier otro lugar, y él ha vivido con su propio alma, es decir, si tú mientes, mientes en todas partes, y mientes ahora. Si tú estás contando la verdad, pues has contado la verdad
en el peor periodo, y esto probablemente te llevaría a la cárcel en este país. De todas maneras, es un problema de las personas, y las personas se comportan según quiénes son, no de dónde proceden. Y estoy de acuerdo más o menos con lo que se acaba de decir, porque ahora ya no existe una gran diferencia. En los últimos 25 años todo el mundo va con tanta rapidez, y la cinematografía y cambia, se rueda a nivel digital, todo es difícil hablar de una única generación, pero sí puedo decir que, en mi opinión, existe algo en el cine de Europa del Este que son algo diferentes. Es un estado de ánimo diferente, una especie de tristeza, no sé, o la búsqueda, o quizás se acerca un poco al documental, pero no en todas las películas. No quiero generalizar, pero sí puedo ver que existe algo que podríamos llamar una especie de estilo Europa oriental, aunque somos realizadores que queremos evitar este tópico. Pero para mí, como ya he dicho antes, no me siento como una generación, como formar parte de una generación, pero puede que ser, pero no me siento así. Me siento como una hija de la transformación, y estoy realmente disfrutando este proceso porque he pasado mi niñez dentro del comunismo, y desde mi perspectiva como niña, como joven, tuve una niñez francamente buena. Y no recuerdo algo realmente peligroso que sucediera. Luego, todo, por supuesto, me llegó mucho más tarde y empecé a pensar sobre estos temas más a menudo. Y si tuviera que compararme a mí como hijo, que yo preferiría el hecho de que yo recuerdo el comunismo. Me gusta porque yo creo que es un desafío para mí recordarlo. Y estoy contento de que él vive en un país libre a su vez, mi hijo, pero en cuanto a mí mismo, me gusta el hecho de que yo fui un niño de la transición. Yo tenía 16 años cuando el comunismo se derrumbó, digamos, por así decirlo. Probablemente haya influido mi trabajo como realizadora. Quizás no sea ni consciente de que lo es, pero tenía tanta hambre en los años 90, mucha hambre y ansia de todo lo que procedía desde fuera. Me interesaba en todo era tan fascinante para mí, lleno de colores, y yo creo que esto me parece francamente bonito, este deseo que teníamos de ver otro mundo, aunque te da un poco de desaliento al final, pero bueno, por lo menos era algo. Es curioso y divertido. Yo hablé con Milos Forman acerca de los argumentos en el momento en que su generación rodaba películas. Esos críticos que utilizaban los mismos argumentos, como eran críticas comunistas en aquel entonces, cuando existía una película donde provocaba algunos problemas que padecía la sociedad, que pueden tocar sobre temas muy candentes o algunos vacíos en la mente de la sociedad, siempre recibes los mismos crítica estúpida que existe en aquel entonces. Así que no es un problema de la sociedad, sino de la estupidez, tal y como lo siento yo. Hola, quiero agradecer de que me hayan invitado aquí. Estoy encantado. No estoy seguro si soy suficientemente inteligente para responder a esta pregunta. La pregunta era la transición o transformación a la libertad, tal y como lo he entendido. Si tengo que ocultar algo. No era una pregunta. El enfoque de la retrospectiva son realizadores que han vivido bajo distintos regímenes y si forman parte de una generación de realizadores en transición, o no es algo que realmente podrías decir a ti acerca de ti. No, yo no me encuentro o no me siento
como un grupo de personas. Sin embargo, respeto que formo parte de la gente, porque muchos críticos te clasifican y te etiquetan y te ponen en distintos cajones, por así decirlo. Intento, y bueno, yo crecí dentro del comunismo y yo creo que era muy importante el tener esta experiencia para mí, pero no tengo seguro cómo voy a digerir esta experiencia, porque yo no pienso que, bueno, haya madurado en mí. Yo creo que, sin embargo, lo que llamamos el cine del Este, hay un gran movimiento, creo yo, en Eslovaquia o en la República Checa. Yo creo que las películas empiezan a ser muy honestas, en cierto modo, y me gusta, pero es muy difícil conseguir un público, que es lo que quiero destacar, que quizás esto no sea el debate, pero yo creo que la gente necesita ayudarnos para poder conseguir esta transición o transformación con nosotros, en cierto modo. Así que eso es todo. Hola. Es muy difícil hablar, todo el mundo que hable acerca de esto, también para mí. Pero yo procedo de Rumanía, la transición me parece que es una cosa de nunca acabar, el cuento de nunca acabar en Rumanía. No sabemos hacia dónde vamos con esta transición, hacia dónde nos dirigimos. Nos han contado que íbamos hacia la Unión Europea, pero la dirección, de hecho, en Rumanía no es esta. Y en el cine es una cosa un poco mezclada. La Unión Europea, Rusia, todo el Partido Comunista que sigue teniendo el poder en Rumanía. Por tanto, es harto difícil hablar acerca de transición cuando realmente hacia realmente dónde te diriges, y eso es Rumanía. Y también para el cine. Es decir, yo creo que sobre todo esto, por encima de todo la política y aspectos sociales, yo creo que lo más importante es el cine. El cine es mucho más mayor que todo esto y ahora tiene 100 años de antigüedad, y siempre en el último siglo ha existido durante un siglo. Vamos a ver si podemos permanecer durante más años, y yo creo que es fantástico poder hacer cine, seas de donde seas o procedas de donde procedas. Hola. Sí, yo vengo de Moldavia y me siento como una hija de la transición, de los tiempos de la transición, pero yo creo que es muy importante hacer cine sin ningún tipo de nacionalidad o pasaporte, en cierto modo, es decir, hacer arte cinematográfico. Y yo puedo hacer películas en Moldavia diferentes a otro país, porque realmente siento en las personas y puedo contar historias acerca de estas personas con mucha profundidad y entrando en mucha profundidad. Y yo creo que espero que todo el mundo pueda luchar a favor del arte, de la cinematografía, para que no se pierda. Ese es mi deseo. Sí, una de las cosas que nos choca cuando hicimos la retrospectiva en las entrevistas también ha sido el punto hasta el que muchos realizadores entran dentro de la comunidad del cine, especialmente jóvenes realizadores que cambian y se convierten en profesores en sus colegios y escuelas de cinematografía. En Europa Oriental ha habido distintas realidades de continuidad de una generación a otra. Por ejemplo, Bodan Slama es un profesor en FAMUR en este momento. Peter Akirieska, ella es profesor en el Baltslaver Escuela de Cine. Y por otro lado, hay otros países donde quizás haya habido un vacío y donde los realizadores han crecido por sí solos o solos, aunque han asistido a escuelas de cine. Quizás ha habido una falta de estructura, quizás esto haya sido positivo en cuanto al nacimiento de nuevos movimientos, como por ejemplo en Rumanía, o si ves el éxito del cine bosnio, como este año
tenemos de la última liga de Dan Stanevich, que está en concurso. Quisiera preguntarle a Bohdan y Peter acerca por qué es importante para ellos ser profesores en estas escuelas de cine y cómo se sienten acerca de los jóvenes que asisten a estas clases. Bueno, yo vine a Vamu, a esta escuela de cine, en el año 1999, así que y yo tuve a Viraji Kliva, que era una excelente realizadora y profesora, y ella nos enseñó y impartió clases, y Jaromír Direš también, y otros, es decir, excelentes cineastas checos, y no teníamos el sentimiento que perdimos la continuidad. Lo que intentamos hacer en VAMU es mantener esta continuidad y mantener las ideas y un enfoque de una mentalidad más libre, que es lo que hemos conseguido nosotros cuando asistíamos a esta escuela de nuestros profesores. Las mismas situaciones que tenemos, igual que en el caso de Bohdan. Esta escuela de cine en Bratislava era la isla de la desviación positiva, una pequeña isla de la libertad durante los momentos del comunismo y en los años 90, donde eran momentos muy difíciles, cuando había una especie de dictadura un poco ligera, una especie de, entre comillas, democracia. El entorno, el ambiente era tan libre y la gente se ayudaba entre sí muchísimo. Y luego cuando el profesor Dusan Kaska me dijo que yo fuera a dar clases, pues yo no pude negarme, es un deber, tienes que ir como si tú tuvieras que ir al ejército. Y así es cuando me empecé a dar clases en la escuela de cine. Ahora tenemos una sociedad bastante libre y es mucho más difícil mantener la isla de desviación positiva y mantener el ambiente de mente libre en la sociedad. Era mucho más fácil tener esta mente libre y mantener esta mente libre durante la dictadura, mucho más fácil que lo es hoy en día. Bueno, tiene más preguntas que poner sobre la mesa, pero no sé si alguien aquí quiere hacer alguna pregunta o quiere intervenir un poquito al hilo de lo que hemos estado hablando, o si no, bueno, dejamos a Mathieu que siga. Una pregunta. Quizás entremos más en todo lo que es los movimientos de cine y los cineastas. Las realidades son muy diferentes. Lo que intentamos hacer en el libro es ver qué es lo que se juega. El cine del Báltico es diferente del rumano y en algunos casos las películas y los países en sí que aparezcan en el mapa del cine mundial. Y por supuesto ha habido artículos escritos que hablan acerca de la riqueza del cine húngaro, es el hecho de que es muy diverso. Es decir, no existe una nueva ola húngara en cuanto a cineastas y cine se refiere, que de hecho es el caso del cine rumano. Yo supongo que la gente en los festivales o los críticos del cine están más familiarizados con los del cine rumano por elección o por la manera en que se ha creado un estilo propio, digamos. Así que esto es algo que intentamos explorar. Por supuesto, hablando acerca del cine polaco también, el que ha hablado acerca como el cine polaco ha abordado una cuestión de ideología o ideológica que con personajes recurrentes, es decir, un enfoque un poco machista, incluyendo tu cine está desafiando a esta ideología de tal manera que hace un par de años los jóvenes críticos polacos escribieron un manifiesto en contra del cine polaco dominante. Lo que se está jugando aquí, o lo que está en juego, es muy importante el trabajo de los realizadores, y yo entiendo que no puedes postularte o posicionarte dentro del proceso,
porque básicamente lo que tienes que hacer es realizar tu cine. Pero quizás sea una cuestión, empezando con Marian, ¿tú piensas que te encuentras en una situación de privilegio procediendo de Rumania y con el momento que haces una película todo el mundo, todos los festivales están interesados, o que es mucho más difícil, por ejemplo, a la hora de promocionar tu cine, que bueno, que tú como realizadores rumanos hay una especie de que todo el rumano está de onda? Ya sé que la situación y realidad dentro del país es bastante diferente, pero ¿cómo te sientes acerca de esto, Marian? Me siento fantástico. Sí, está bien encontrarse dentro de un grupo de artistas que la llaman una especie de ola de cine de nuestro país, pero también necesitas el reconocimiento como autor y necesitas también tu parte de todo esto, pero te ofrece más visibilidad. Casi todos nosotros empezamos a hacer películas en el año 2000 y era un punto de ruptura, por ejemplo, porque el cine llegó a un callejón sin salida en Rumanía en el año 2000 y el estilo del cine en ese momento realmente estaba un poco pasado de moda y no era uno o dos directores, sino que muchísimos directores o realizadores jóvenes que querían contar historias de una manera diferente. Y esto es lo que sucedió. Estaba sucediendo tras la primera película de Cristi Puiu, que ha dado mayor visibilidad al cine rumano, y ahora hay unos 10 realizadores que se nos llama la nueva ola del cine rumano. Así que sucede, yo no elegí encontrarme en ese periodo, pero hice mis películas como yo quise, no y utilicé, por así decirlo, el estilo de esta nueva ola. De hecho, yo creo que los autores son bastante diferentes entre sí, pero como ya he dicho, el cine rumano es una especie de género, una marca, digamos, que el cine rumano, si es cine rumano, tiene que ser de la nueva ola. Pero es una elección que tienes que hacer para ti mismo, conscientemente, tengo que seguir este camino o no piensas de esta manera. Para mí, cada película es diferente y cada película debería abordarse de distinta manera dependiendo de la historia y los personajes que intervienen, sea donde sea, de la ola que procedes o no, de qué país procedes. Así que yo intento darle a la historia la estética que merece. No quiero imponer, digamos, algo sobre la historia, pero es un debate bastante largo porque tiene que ver con la producción de las películas. Todo el mundo ve las películas al final, cuando está finalizada, cuando ya está a punto de verse en la pantalla, pero haces películas con pequeños presupuestos como hicimos en aquellos años y seguimos haciéndolo con unos presupuestos de, digamos, 200.000 y pico euros, creo, y realmente trabajas, digamos, por así decirlo, a un nivel de producción muy diferente, y esto es una especie de realización casi documental que hacemos, pero con ficción. Y luego aparece en la pantalla y decimos, bueno, bien, esto sí es cierto, pero también tiene que ver con nuestra manera de producir las películas, no solamente dirigirlo, y todos tienen este aspecto, las películas, porque trabajamos en las mismas condiciones. No hemos escrito un manifiesto como en Dinamarca, pero es algo parecido, es decir, no tenemos nada a la hora de construir los platós o en el vestuario. A veces no tenemos iluminación en exteriores. Tenemos las condiciones de producción de nuestro cine y películas son muy difíciles y lo hemos tomado tal y como era. No queríamos esperar o sentirnos, bueno, darnos pena a nosotros mismos. Lo hicimos como si fueran documentales y rodamos estas películas de una manera muy directa y siendo justos con los temas que abordamos. Y
Por esa razón, las películas tienen el mismo aspecto, porque todos los produjimos de la misma manera. Hubo, antes de conocernos aquí, algunas personas, digo, desgraciadamente, yo no conozco tus películas o tu cine. Quizás las personas de Europa Oriental quizás no conocen películas de distintos países, pero me pregunto, en el caso del cine rumano, quizás, mira, ¿es algo que te ha inspirado al cine rumano, a los realizadores rumanos, o no sustraes tu inspiración del cine rumano? Porque podríamos decir, especialmente, My Dog Killer se encuentra en la misma línea o en el mismo estilo. Mira, bueno, si me han inspirado el cine rumano o las películas rumanas, pues no lo sé. Me ha inspirado la realidad y lo que acaba de decir Marian. Si tienes poco dinero, tienes pocas maneras de poder realizar el cine. No ha sido una inspiración, sino que si tú realmente tienes un pequeño presupuesto, la limitación te hace pensar en alguna manera de poder transmitir tu mensaje. Yo admiro los realizadores rumanos porque son muy inteligentes y muy educados. Y es fantástico, es realmente increíble para mí. Es decir, la cinematografía que realizan no solamente tiene que hacer es con realizar una película, piensan en lo que quieren decir y el por qué lo quieren decir. Y de esta manera realmente me he visto inspirada, pero no una manera de hacer la realización, y yo creo que esto tenga este aspecto u otro, no formalmente hablando, pero la manera en la cual, bueno, de hecho, yo abordaba esto con otro director y él era todo lo contrario de lo que él pensaba acerca de mi trabajo, pero fue un debate y este debate crea muchas preguntas y las preguntas, así que yo creo que de esta manera inspira mucho si puedes mantener un diálogo con las personas y puedes pensar y explorar las cosas en mayor profundidad. Si esto es el cine rumano, pues sí, me he visto muy inspirada, si esto es como es. Bien, quería preguntarle, abordáis también el tema de que esta transformación, el público debería unirse a nosotros, porque si hablamos acerca del cine rumano, lo que realmente sorprende es que existe un gran reconocimiento internacional, con varias excepciones, y la excepción es que el reconocimiento nacional es muy pobre, y lo vemos que el cine nacional es del 5 al 15% básicamente de la cuota de mercado, y Altos Films, bueno, venden muy pocas entradas, pero la situación es radicalmente, o es muy diferente en Polonia, donde la cuota de mercado nacional es entre el 30 o el 35%, donde el cine de Margot Cheta ha alcanzado 1 millón de... No tanto de 1 millón. No, 1 millón suena muy bien. No, un poco menos, mucho menos, no. 100.000. Es lo que has dicho en la entrevista y no lo he corregido. Majowski, te refieres a Majowski, vale. He hecho una transferencia de sus películas a las tuyas, pero 400.000 sigue siendo muchísimo. Por tanto, ¿puedes contarnos un poco acerca de la situación en Polonia? En Polonia la situación es que hay dinero para los cines del Instituto Polaco de Cine y también de Canal Plus, y también hay dinero privado y la gente quiere invertir en el cine, porque si el público polaco tiene que elegir entre digamos, una película taquillera de Hollywood o una de polaca, eligen el polaco. Un director, Wojciech Majowski, archiconocido, cada una de sus películas consiguen más de 1 millón de entradas vendidas, que es una gran cantidad de nuestra población. No solamente eso, sino que yo creo que algunas películas que van a llegar, yo creo que se van a acercar a 2 millones de entradas vendidas en cada película. Las películas son más o menos comerciales, pero aún así tenemos un buen estilo, un estilo polaco,
Luego hay dinero por las películas ¿por qué? Porque el público polaco quiere ver películas polacas. El único problema es que el cine polaco realmente es muy local, en mi opinión, y no puedes compararlo con el cine rumano, que es reconocible internacionalmente en Polonia. Son muy pocos nombres, como 2 o 3 nombres que viajan por todos los festivales de cine y son reconocibles o son reconocidos en otros países. Y este es el problema, que el cine polaco está muy enclavado, digamos, o muy arraigado. Pero no sé si es un problema. ¿Por qué lo llamamos un problema? No sé, quizás es una tontería, porque me parece fantástico. Es decir, nosotros tenemos un público, tenemos dinero para hacer las películas y hay espacio para todo el mundo, porque yo hago una especie películas tipo arte, que la mayoría de ellos son algo aburridas, estas películas que he realizado, y no tengo un problema con esto, pero también el público tampoco tiene un problema con ello, porque van a ver mis películas. De la última, que fue en un concurso en el Berlinale, hemos alcanzado 3.000 digamos, entradas. Y yo creo que, por supuesto, la situación es similar, pero quizás no en cantidad de dinero, pero en bajo presupuesto es 1 millón de euros en Polonia. Esto es una película de bajo presupuesto, 1 millón de euros. Y la mayoría de los directores no quieren hacer una película con 1 millón de euros porque los productores dicen, lo siento, yo creo que no es suficiente, no cubre nuestros gastos, bla, 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 y están esperando y buscando más y más dinero. Y esto es un error, creo yo, porque yo creo que podemos hacer películas más interesantes con bajos presupuestos y hasta con medio millón de euros, pero los productores que no lo quieren porque quieren aumentar la cantidad de dinero en cuanto al cine se refiere. Y, por ejemplo, yo también creo mi propia empresa, porque yo quiero hacer cine y hacer películas. Si tengo menos de 1 millón de euros de la institución, de los institutos públicos, yo hago la película. Yo no espero para alcanzar un presupuesto mayor, y el resto de los productores realmente están esperando y paran la producción, interrumpen la producción de películas de bajo presupuesto. Esa es la situación en Polonia. No está mal. Sí. En Europa Oriental, como en Francia, la gente suele quejarse, así que es bueno no quejarse a veces. Quizás ¿hay alguna pregunta? Si no, podéis seguir, o si no, bueno, si surgen temas podéis... Quizás había un tema que quisiera abordar, es la cuestión de la migración, es decir, has estudiado tú en Londres, y también Mira ha hecho una pequeña migración a Praga, si no recuerdo, y Ana Felicia ha pasado mucho tiempo en Berlín, así que es algo bastante característico esta inmigración o tener que ir a otro país. ¿Podrías hablar un poco acerca de esta experiencia de la inmigración y salir de tu país? Las películas Fagafard, que se ha elegido amablemente para San Sebastián este año, en Eastern Promises, fue realizado por 3 caballeros maravillosos y yo misma, todos juntos. Yo establecí el estudio de cine cuando vi de la Escuela Nacional de Cine, e invité a estos jóvenes caballeros para empezar a hacer rodar anuncios, porque en nuestro estudio, porque era la manera de poder sobrevivir dentro del mundo del cine en aquel entonces, y todos tuvieron experiencias similares estudiando en el extranjero, y pensé que, bueno, que como si fuéramos colegas, porque solamente unos cuantos pocos fuimos el primer grupo de personas que fuimos al extranjero o viajamos al extranjero. Quizás sea algo exagerado en la comparativa, pero pensábamos que éramos soldados que regresábamos de Vietnam y solo nosotros podíamos entendernos entre sí. La experiencia de estudiar al extranjero era tan diferente,
Pero ahora pienso que yo no sería capaz de describirlo, mejor dicho, porque yo creo es inevitable que siempre mencionaremos la cuestión de dinero cuando hablamos de hacer cine, porque no es el teatro. Yo también hice teatro el año pasado y me ha chocado cuán poco dinero necesitas para contar una historia en el teatro que dura 2 horas en un escenario, y cuánto dinero necesitas para contar una historia en una película. Y siempre volveremos a esta cuestión del dinero. Y yo creo que lo que he logrado yo de la Escuela de Londres, de Nacional de Cine, y Doug Schmidt, que él estudió en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y Dalton Spushnik estudió en Boston, y otra estudió en Canadá. Y yo creo que hemos conseguido unas herramientas para añadir valor a lo que es importante para nosotros en la vida. Y luego hemos vuelto, y no podemos hacer películas de glamour ni películas de acción con muchos helicópteros, etcétera, en las escenas. Podemos pensar lo que es importante para nosotros e intentar visualizar y contar la historia visual con medios cinematográficos. Y agradecemos muchísimo a esas escuelas extranjeras de cine, porque aquellos países donde hacen muchísimas películas saben cómo hacerlo de manera muy profesional. Así que esa es mi historia en cuanto a la inmigración a otro país. Bien, mi historia de inmigración a otro país. De hecho, es una historia muy, digamos, muy triste, porque yo procedo de Moldavia y no es posible hacer películas en Moldavia, y tienes que buscar tus propias maneras para hacer películas. Pero la gente de Moldavia intenta buscar maneras para poder sobrevivir, así que no tiene que ver con hacer arte de ningún tipo, y necesitan hacer otros trabajos si inmigran a otro país para mantener la familia o lo que fuera, si han ido con ellos. Y esta situación ha creado en los últimos 10 años que realmente no existe en Moldavia ni siquiera creación de obras de arte ni de cine. No sé cuándo esto surgirá. Y la producción de mis cines proceden de dinero alemán, porque si no, no sería posible hacer una película. Y mis películas son de muy, muy bajo presupuesto. Pero este presupuesto procede, aunque sea de bajo, de Alemania. Y es muy triste, porque tienes todo un país que tiene muchas historias y un material excelente para contar historias y poder realizarlas, pero no lo puedes hacer, desgraciadamente. Y yo creo que la política y la cultura realmente no van de la mano, no funcionan, en cierto modo. Es curioso, porque yo he estudiado también y viví en Berlín también, y he vivido en el extranjero, y yo creo que para realizadores es importante no tener un hogar. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, no tener un hogar, tener una distancia, digamos, de su hogar. Tienes que estar en un proceso de creación constante en tu mente, hagas lo que hagas o donde estés, porque de esa manera puedes contemplar y descubrir nuevas cosas, o cosas nuevas, mejor dicho, porque estos cambios, aunque sea un tópico, pero el cambio es lo único en lo que creo. Así que yo creo que recomendaría que todos los estudiantes de las escuelas de cine que vayan fuera de sus hogares, se marcharan y descubrieran algo. No, la verdad es que vayas donde vayas, vete donde sea, porque en Londres no era una experiencia importante en la escuela de cine, porque yo tenía mucho miedo, porque dijo, Praga era caótico. En Londres de repente me dijeron, tienes que estar aquí a esta hora, y tienes que estar a la hora, tienes que ser puntual. Así que de acuerdo, así que vale, pero la vida y la diferencia, tienes que sobrevivir. Es importante vivir la vida de esta manera para realizadores. Por eso es importante que los estudiantes que vayan a través de un programa de Erasmus o lo que fuera, para experimentar, que vayas donde vayas, tienes un hogar. ¿Por qué? Pues porque quieres hacer películas, y eso te hace pensar cuál es tu casa,
por qué la casa tiene este aspecto y por qué no tiene otro aspecto y cuál es tu concepto y lo que es la realidad. Así que mi creación para realizadores es la única manera posible de hacerlo, pero podrías desplazarte en un sitio en tu mente, pero esto realmente es como decir, yo no soy Buda. Sí, no sé. Sí, bueno, pero él es... Bueno, yo pienso que él tiene razón, pero tiene que ser como Jesucristo o algo. Tienes que tener un alto nivel. Yo no tengo ese nivel todavía, digamos, intelectual. Vamos... ¿Por qué no dejamos escribir los nombres de nuestros países en nuestras películas, de dónde procede? Por ejemplo, ha habido una cuestión con una película de Israel en Venecia este año que quería colocar la palabra Palestina con un apoyo de dinero israelí. Algunos críticos comentaron que nunca ha sido la idea de presentar una película con un país, así que es una buena idea, se puede hacerlo en la siguiente película. Yo creo que la nacionalidad y el hogar es bueno tenerlo, pero aún así puedes descubrir este hogar en muchos países. El concepto nacional es bueno en cierto modo, pero también se hace abuso de él en muchas otras maneras. Pero esto sería un debate completamente diferente, creo yo. Bueno, quizás no. Sarunas, ¿estás de acuerdo con esta idea de la necesidad del desplazamiento y estar en la carretera, por así decirlo? Yo no creo que existe la necesidad, pero ayuda a veces, por supuesto. Digamos que una de las cosas importantes para todos los países europeos, aparte, algunos de los que tienen, como Polonia, que tienen un público grande, o Francia, o Gran Bretaña, para muchos otros países lo más importante son las coproducciones, no solamente para reunir la financiación, sino que para distribuir la película de una manera, digamos, diferente. Para toda Europa, yo recuerdo el momento en el que había una especie de idea en Europa que el cine europeo tiene que luchar con Hollywood y tiene que crear una especie de... Es decir, quitar, digamos, de los cines al cine de Hollywood, porque mucho dinero se iba a Hollywood. Por tanto, esa idea ha sido muy fuerte, pero ha empezado a ralentizarse ese proceso durante los últimos años y, de hecho, lo que ha sucedido es que Europa tiene muchas sociedades diferentes con idiomas diferentes y cuestiones de subtítulos no son las mejores cosas o elementos para poder distribuir tu película por todo el mundo, porque a veces tienes que doblar y las películas y estos son problemas. Y los problemas que son, y a veces son muy locales, de las historias de las películas. Es muy difícil decir algo concreto. Si me preguntaras, yo hacía mis películas, realizaba mis películas en distintos países como Siberia o África o algo por el estilo. ¿Por qué? Pues porque voy donde pueda encontrar lo que necesito rodar. Bueno, quizás podrías contar algo más concreto acerca de esa historia. Quiero decir algo más concreto. Roberto, ¿quieres preguntar? Iba a decir en español. Si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere quizá para ir terminando. Maybe to finish some conclusions, or do you want to add something, or maybe... ¿Quieres añadir algo o algo? ¿O alguien en el panel quiere? Bueno, quiero añadir al final que para mí ha sido muy importante que yo conociera personas como Raymond, el productor de Alemania que se encuentra aquí, de Pandora, y Gar Bolgerner, un sorprendente productor. Les conocí en el año 2000 y
el hecho de que yo solía trabajar con alemanes y luego con daneses, y trabajaba también con franceses, hice una película en Francia, ha cambiado completamente mi perspectiva de ver mi antiguo país. Y ahora cuando pienso en hacer películas en Polonia, pienso esto fuertemente porque quiero hacer una película ahí, porque es un lugar natural para realizar mis películas. Voy a intentarlo hacerlo desde una perspectiva externa. Yo creo que es importantísimo salir de tu país y colaborar con otros países, no solamente quedarte enclavado, digamos, por así decirlo, en tu sociedad, aunque funciona también como el cine polaco. Esta es mi idea. Quizás las películas de Cristina son muy bonitas, Vanishing Waves, porque es una película de ciencia ficción de Lituania y es interesante ver que estás intentando alcanzar un público quizás fuera de Lituania con una película de ciencia ficción. ¿Cuál fue la idea? Porque yo que es una película que tiene una resonancia internacional, tenemos el productor Javier Gvin ahí. Cuéntanos algo. Yo creo que para todos los directores o realizadores que hacen cine, el director hace cine para el público y las películas tienen diferentes piezas de arte, no solamente se rueda para películas para el público local, no importa de dónde procedan estas personas. Así que es hacer una película que puede contar historias para otros públicos, aunque que sean de fuera. Por tanto, y este es el objetivo, y esto es todo. Es decir, ¿qué es lo que pueden decir? Hemos hablado de coproducciones y marchar y viajar a otros países y utilizando o realizando películas de todos géneros diferentes. Si como director tienes un objetivo, quieres investigar acerca de un tema determinado y hablas con la gente, y si es gente de tu país o es gente de otro país diferente, pero la cuestión es hablar, dialogar. Yo creo que todo el mundo tiene este objetivo en mente. Me gustaría completar y concluir hablando un poco acerca de las coproducciones. Por supuesto, quiero alentarles a descubrir o volver a descubrir las películas de las 50 películas de la retrospectiva, pero en estos próximos días, al principio, tenemos una presencia muy fuerte en el concurso de nuevos directores. Hay 4 sobre temas de Europa Oriental. Todos son coproducciones. 2 son documentales, Case Children, una coproducción entre Hungría y Francia. 2 to 1 de The Sisters de Rumanía. También The Lesson, coproducción entre Bulgaria y Grecia. Modris, que es una coproducción entre Letonia y Grecia. Así que hay una especie de distintos o diferentes ejemplos de lo que estamos hablando, y la continuación ya se podían haber integrado en la retrospectiva, pero son películas nuevas de recién lanzamiento, y yo creo que no es debido a que hay una retrospectiva, sino que es una casualidad que en la competición principal del festival haya esta representación. Y la película de Danis Dajmonovic, que es una película que ocurre en África o en Pakistán, en este caso, o Siberia, como has dicho tú, y muestra el desplazamiento de estas fronteras en el mundo en el que vivimos hoy. Creo que si ya no ninguna pregunta, pues podemos poner fin a esta, yo creo que interesante mesa redonda con todos estos grandes directores aquí. Solo recordaros que, como os decía al principio, el ciclo va acompañado de una publicación coordinada por Mathieu Daga, además con interesantes artículos y entrevistas realizadas por buenos y grandes críticos internacionales de muchos de estos países. Hay entrevistas con Marc Borsato, con Boda y otros directores. Y bueno, recordad que este libro también se ha hecho en colaboración con Filmoteca Vasca, Museo San Telmo
y el Filmoteca Valenciana, que creo que está por ahí también José Antonio Hurtado y al fondo. Y gracias a ellos también por su colaboración. También gente que se ha incorporado después del comienzo, como John Angel del Instituto Cultural Rumano, que está ahí, Marta Benjay, también del Instituto del Cine Húngaro. También gracias por su colaboración en el ciclo. Y bien, nada más. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias a Ana, Peter, Cristina, Sarunas, Bodan, Mira, Marian y Ana también, por haber estado aquí, por haber venido al festival y acompañarnos. Y pues esperamos ver sus nuevas películas pronto. Y además, como muy bien decía Matías, nuestra intención es que esto no acabe aquí. Es decir, esto precisamente no es una mirada nostálgica ni retrospectiva al pasado, sino todo lo contrario, ¿no? Es un poco llamar la atención sobre lo que está pasando en estos países, sobre la pujanza que tiene ahora este cine, sobre lo interesante que son las nuevas propuestas y, por supuesto, la intención del Festival de San Sebastián es que las nuevas películas de estos directores o de nuevos directores que aparezcan pues estén presentes en las futuras competiciones del festival. Y nada más, muchas gracias a todos.